¿Alguna vez has sentido que ves cosas que nadie más parece notar? Según estudios neurológicos recientes, solo el 1.8% de la población posee lo que se denomina percepción diferenciada, la capacidad de detectar patrones psicológicos invisibles para la mayoría. Es como si todos estuvieran viendo una película en blanco y negro mientras tú la experimentas en un espectro de colores tan intensos que duelen en los ojos, revelando cada matiz, cada grieta en las máscaras sociales que todos usan. Si esto te describe, Isaac Newton ya había identificado este fenómeno siglos atrás en sus escritos privados, aunque pocas personas lo saben. Lo llamó la maldición de la claridad perceptiva. Hoy te revelaré por qué esta capacidad extraordinaria puede destruirte o transformarte en algo extraordinario, y exactamente cómo evitar que tu don de percepción se convierta en tu peor pesadilla. El descubrimiento más peligroso de Newton no fue la gravedad, sino lo que llamó el observador despierto. En sus diarios privados, Newton documentó casos de individuos con percepción hipersensible, personas que podían leer microexpresiones, sentir emociones ocultas y detectar tensiones inconscientes que todos los demás pasaban por alto. Veían a través de máscaras sociales, detectaban mentiras instantáneamente y captaban la atmósfera psicológica de cualquier habitación. Newton consideró este descubrimiento peligroso porque estas personas sistemáticamente terminaban aisladas, agotadas e incapaces de mantener relaciones normales. No porque fueran inestables, sino porque ver todo conllevaba un costo psicológico que nadie comprendía. Son como personas con visión infrarroja en un mundo donde todos son daltónicos, detectan colores y patrones que para otros simplemente no existen, lo que hace imposible comunicar lo que ven sin parecer locos. El caso más revelador comenzó con un paciente que Newton describió en sus notas privadas, un tipo altamente introvertido e intuitivo que acudió a él en 1675 durante la propia crisis psicológica de Newton tras su conflicto con la Royal Society. Toma un momento para reflexionar sobre cuándo fue la última vez que sentiste que nadie más veía lo que para ti era obvio. ¿Qué harías si pudieras ver lo que todos niegan? Newton descubrió que este paciente poseía lo que denominó percepción intuitiva indiferenciada. Podía entrar en cualquier habitación y sentir inmediatamente la atmósfera psicológica. ¿Quién mentía? ¿Quién sufría emocionalmente? ¿Quién albergaba resentimientos secretos? Newton escribió: el paciente muestra una extraordinaria capacidad para percibir contenidos inconscientes en otros, pero esta facultad parece causarle considerable angustia en lugar de ventaja. No podía participar en conversaciones triviales porque veía a través de cada fachada social. No podía mantener amistades porque la gente se sentía expuesta e incómoda a su alrededor. No podía conservar empleos porque su presencia alteraba los acuerdos inconscientes colectivos que mantienen funcionando a los grupos. Newton se dio cuenta de que no estaba tratando una patología. Estaba observando lo que sucede cuando lo inconsciente se vuelve demasiado consciente, cuando la percepción se vuelve demasiado diferenciada para la supervivencia social. Es como tener un microscopio ocular permanente que te obliga a ver los ácaros en cada superficie, las bacterias en cada contacto y las microexpresiones de disgusto que otros ni siquiera saben que están mostrando. El mundo científico ha verificado recientemente que aproximadamente el 20% de las personas tienen sensibilidad sensorial y emocional elevada, pero solo el 1% posee esta capacidad extrema de percepción. Respira profundamente y pregúntate, ¿qué sensaciones estás absorbiendo ahora mismo que no son tuyas?
¿Has notado cómo las personas a tu alrededor parecen incómodas cuando mencionas lo que claramente puedes ver en ellas? Lo más perturbador que Newton descubrió fue que esta percepción abrumadora se manifestaba de formas diferentes en distintos individuos. Identificó 4 patrones distintos, cada uno representando una manera diferente de procesar contenidos inconscientes de otros. El tipo 1, el intuitivo sensitivo, Newton documentó casos que combinaban intuición introvertida con función sensitiva diferenciada. Estos individuos no solo ven lo que está sucediendo psicológicamente, lo sienten en sus propios cuerpos. Absorben las emociones de otros tan completamente que a menudo no pueden distinguir entre sus propios sentimientos y los que han absorbido inconscientemente. Newton escribió: el intuitivo sensitivo vive en un estado de perpetuo contagio emocional, experimentando las emociones no vividas de todos en su entorno. Son como esponjas humanas, sin piel protectora, absorbiendo cada emoción en el ambiente sin ningún filtro, sintiendo el dolor de otros como propio, sin poder distinguir dónde termina el otro y comienzan ellos mismos. Una mujer descrita por Newton podía entrar en una habitación y sentir inmediatamente quién estaba deprimido, quién estaba enfadado, quién estaba ansioso, experimentando estos estados tan vívidamente que a menudo tenía que retirarse para recuperar su propio equilibrio emocional. Intenta identificar momentos en que te has sentido repentinamente ansioso o triste sin razón aparente. ¿Cuántas veces has sentido emociones que realmente pertenecían a otros y las confundiste como tuyas? Da like si ya has vivido esto. ¿De qué ciudad me estás viendo? El tipo 2, el intuitivo pensante. Estos individuos ven patrones psicológicos y predicen resultados conductuales con asombrosa precisión. Newton observó que podían pronosticar fracasos en relaciones, desastres profesionales y colapsos personales meses antes de que ocurrieran, no a través del análisis lógico, sino a través del reconocimiento inconsciente de patrones. Newton señaló: poseen una habilidad inquietante para percibir las conclusiones lógicas de procesos inconscientes que otros aún no pueden ver. Son como meteorólogos del alma humana que pueden ver tormentas formándose en el horizonte emocional mientras el cielo aún parece despejado para todos los demás. Un caso documentado por Newton involucraba a un joven que podía predecir con precisión cuándo y cómo colapsarían los proyectos, simplemente observando brevemente las dinámicas del grupo. Cuando intentaba explicar lo que veía, invariablemente era rechazado como negativo o pesimista, solo para ser confirmado semanas o meses después. El tipo 3, el intuitivo sensorial. Newton documentó casos que podían sentir las manifestaciones físicas de estados psicológicos en otros, detectando enfermedades antes de que aparecieran los síntomas, percibiendo fatiga antes de que fuera reconocida o sintiendo la tensión corporal que indicaba angustia emocional. Isaac Newton escribió: estos individuos sirven como sistemas de alerta temprana para enfermedades psicológicas y físicas en su entorno. Escribe 3 patrones que hayas detectado en otros y que siempre resultan precisos. ¿Alguna vez has predicho exactamente cómo fracasaría una relación o situación solo para ser ignorado y luego confirmado? El tipo 4, el intuitivo puro. El tipo más raro que Newton encontró combinaba intuición introvertida con lo que llamó función auxiliar indiferenciada. Ven todo, pero tienen dificultad para organizar o expresar sus percepciones de manera coherente. Newton observó: viven en un estado de abrumamiento perpetuo, recibiendo vastas cantidades de información inconsciente sin estructura psicológica adecuada para procesarla constructivamente. Son como antenas parabólicas humanas recibiendo señales de todo el espectro electromagnético sin un decodificador
que transforme ese ruido en imágenes comprensibles. Comprender tu patrón específico es crucial, porque cada tipo requiere enfoques diferentes para lo que Newton llamó el desafío de integración. Pero primero, necesitas entender por qué Newton consideró este descubrimiento tan peligroso. Newton observó los efectos devastadores de la percepción indiferenciada en sus pacientes y concluyó que ver todo sin la integración psicológica adecuada representaba peligros genuinos tanto para el bienestar individual como colectivo. Identificó 3 peligros específicos que hacían que este descubrimiento fuera tan amenazante. Peligro 1. Disrupción inconsciente colectiva. Newton escribió: el individuo que percibe demasiado claramente amenaza los acuerdos colectivos sobre los cuales depende la cohesión social. Cuando alguien ve a través de las ilusiones compartidas que mantienen unidos a los grupos, los acuerdos tácitos para ignorar ciertas verdades se convierten en una fuerza desestabilizadora. Identifica una situación donde notaste una verdad que todos estaban evitando. ¿Qué pasaría si expresaras todas las verdades que percibes claramente? Peligro 2. Aislamiento psicológico. Newton documentó cómo la percepción diferenciada crea lo que llamó el problema de la función superior, cuando tu mayor fortaleza psicológica se convierte en la fuente de tu mayor sufrimiento. Escribió: la maldición de la conciencia es que no puede compartirse con aquellos que no la poseen. El individuo se convierte en una isla de conciencia en un océano de inconsciencia. Este aislamiento no es solo social, es existencial. Estas personas a menudo reportan sentirse como si estuvieran viviendo en una realidad diferente a la de todos a su alrededor. Es como estar despierto en una habitación llena de sonámbulos. Si intentas despertarlos, se vuelven hostiles. Si te unes a su sueño, traicionas tu propia conciencia. Peligro 3. Disolución de identidad. Lo más peligroso, Newton descubrió que las personas que absorben contenidos inconscientes de otros a menudo pierden contacto con su propia personalidad auténtica. Se vuelven tan inundados con material psicológico externo que no pueden distinguir entre su propio mundo interior y lo que están absorbiendo de su entorno. Newton llamó a esto participación mística, un estado donde las fronteras psicológicas se disuelven y el individuo se fusiona con contenidos inconscientes colectivos. Escribió: el peligro no es meramente el exilio social, sino la aniquilación psicológica, la pérdida completa de identidad individual en favor de la posesión colectiva. Esta es la razón por la que Isaac Newton consideró la integración de la percepción superior no solo terapéuticamente importante, sino psicológicamente urgente. Toma un momento para sentir dónde terminan tus emociones y comienzan las de otros. ¿Quién serías si pudieras separar claramente lo que es tuyo de lo que absorbes de otros? Para contrarrestar estos peligros, Newton desarrolló lo que llamó el proceso de individuación, un enfoque sistemático para mantener la identidad individual mientras se desarrolla una relación consciente con contenidos inconscientes. Fase 1. Reconocimiento y diferenciación. Newton enseñó a sus pacientes altamente perceptivos a reconocer primero cuándo estaban absorbiendo material psicológico que no era propio. Lo llamó discriminación consciente, la capacidad de distinguir entre experiencia interna auténtica y contenido externo absorbido inconscientemente. Newton escribió: la primera tarea es establecer qué te pertenece y qué pertenece a otros. Sin esta discriminación, no puede haber desarrollo individual. Es como aprender a distinguir entre el agua de tu propio lago y la inundación que proviene de otros ríos. Ambas parecen las mismas aguas una vez mezcladas, pero solo una es realmente tuya. Técnica.
Newton instruyó a pacientes a pasar tiempo en completa soledad diariamente, permitiendo que el material absorbido se asiente para que pudieran reconocer su propia voz psicológica auténtica. Fase 2. Integración de la sombra. Newton descubrió que las personas que ven claramente las sombras de otros a menudo lo hacen porque no han integrado las propias. Cuanto más niegas tu propia capacidad de engaño, egoísmo o crueldad, más perturbado estarás al ver estas cualidades en otros. Newton escribió: todo lo que nos irrita de otros puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos, pero solo si tenemos el coraje de mirar hacia adentro en lugar de permanecer enfocados hacia afuera. Identifica un rasgo que te irrite en otros y busca dónde existe en ti. ¿Qué aspecto de ti mismo has estado proyectando en otros en lugar de aceptarlo como propio? Da like, comparte, suscríbete. ¿De qué ciudad me estás viendo? ¿Ya has experimentado ser demasiado consciente en un mundo inconsciente? ¿Conoces a alguien así? Cuéntame aquí. Ayudas al algoritmo y puedes salvar a alguien ahora. Fase 3. Participación consciente. La fase final involucra lo que Newton llamó participación consciente en lo inconsciente colectivo, la capacidad de involucrarse con los contenidos psicológicos de otros sin ser abrumado o perder tu identidad individual. Newton escribió: la persona individuada puede servir como puente entre lo consciente y lo inconsciente, ayudando a hacer consciente lo inconsciente en otros sin sacrificar su propia integridad psicológica. Esto requiere desarrollar lo que Newton llamó contenedores psicológicos, la capacidad de contener temporalmente los contenidos inconscientes de otros mientras se mantiene la conciencia de que no son propios. Es como ser un buzo que puede sumergirse en las profundidades oceánicas de la psique colectiva sin ahogarse, llevando su propio tanque de oxígeno y sabiendo cuándo debe volver a la superficie. Newton entendió que la percepción superior o destruye o transforma a los individuos. Por lo tanto, estudió figuras históricas para comprender la diferencia entre la integración exitosa y el colapso psicológico. El caso de percepción no integrada. Newton se vio profundamente influenciado por la filosofía hermética, pero observó cómo su percepción superior finalmente condujo al colapso psicológico. En sus memorias, Newton escribió sobre la capacidad de ciertos filósofos para ver a través de fachadas sociales, religiosas y filosóficas con claridad devastadora. Sin embargo, Newton notó que nunca aprendieron a integrar estos conocimientos constructivamente. En lugar de usar su percepción al servicio de la sanación, la empuñaron como un arma contra la sociedad. Newton escribió: poseía una visión extraordinaria de la naturaleza humana, pero permaneció identificado con su función superior en lugar de integrarla en una personalidad equilibrada. Practica conscientemente el ser testigo de situaciones sin sentirte obligado a intervenir. ¿Cómo cambiaría tu vida si pudieras percibir claramente, sin sentirte responsable de arreglar todo lo que ves? En contraste, Newton estudió extensamente al místico medieval Meister Eckhart, a quien consideraba un ejemplo de percepción superior exitosamente integrada. Eckhart poseía lo que Newton llamó intuición mística, la capacidad de percibir realidades espirituales y psicológicas a las que otros no podían acceder. Pero a diferencia de otros, Eckhart canalizó sus percepciones hacia el servicio compasivo. Newton escribió: Eckhart transformó su percepción superior en sabiduría que podía nutrir a otros sin abrumarlos. Veía claramente, pero hablaba de maneras que invitaban a la comprensión en lugar de la resistencia. Newton notó que el éxito de Eckhart provenía de lo que llamó humildad consciente, el reconocimiento de que la percepción superior es un regalo para compartir sabiamente, no un arma para empuñar.
Es como poseer un telescopio potente. Puedes usarlo para descubrir nuevos mundos y compartir ese conocimiento, o puedes usarlo para espiar y exponer las vidas privadas de otros, causando daño innecesario. El propio viaje de integración de Newton. Lo más significativo es que Newton documentó su propia lucha con la percepción abrumadora durante lo que llamó su confrontación con lo inconsciente, entre 1693 y 1696, un periodo de crisis psicológica profunda. Newton escribió: «Estaba amenazado por una psicosis y me salvé solo por mi capacidad de entender lo que me estaba pasando a través de mi trabajo con la óptica y la luz». Su percepción superior de contenidos inconscientes, tanto propios como ajenos, casi lo destruye hasta que aprendió a integrar estas experiencias conscientemente. Toma 3 respiraciones profundas y siente cómo separas tu conciencia de lo que percibes. ¿Qué pasaría si vieras tu capacidad de percepción no como una maldición, sino como un regalo evolutivo? El avance decisivo de Newton llegó cuando se dio cuenta de que sus abrumadoras percepciones no eran patológicas, sino evolutivas. Representaban la conciencia intentando evolucionar más allá de las limitaciones colectivas actuales. Esta realización transformó su enfoque hacia pacientes con dones similares, porque las personas con percepción superior a menudo enfrentan aislamiento. Por lo tanto, Newton enfatizó la importancia crucial de encontrar lo que llamó los pocos que entienden, otros capaces de involucrarse con la conciencia diferenciada sin defensividad. Newton escribió en su tratado Desarrollo de la Personalidad: «El privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres, pero este privilegio no puede realizarse en aislamiento. Requiere ser testimoniado por aquellos capaces de reconocer la autenticidad». Es como ser un músico que puede escuchar frecuencias que el oído humano promedio no capta. Necesitas encontrar a otros músicos de oído refinado que puedan confirmar que esos sonidos existen y no son alucinaciones. Newton identificó 3 tipos esenciales de relaciones para la persona altamente perceptiva. Tipo 1. Personas igualmente individuadas. Newton escribió: «La persona individuada reconoce a otra persona individuada inmediatamente. Hay una cualidad de presencia, una autenticidad que no puede fabricarse». Estas conexiones a menudo suceden instantánea e intensamente. Te reconocéis mutuamente como miembros de lo que Newton llamó la minoría consciente. Estas relaciones son raras pero esenciales para la supervivencia psicológica. Con personas igualmente individuadas, puedes ser completamente auténtico sin temor a abrumarlos o amenazarlos. Haz una lista de personas con quienes puedes ser completamente honesto sobre lo que percibes. ¿Has experimentado alguna vez ese reconocimiento instantáneo con alguien que también ve más allá de las apariencias? Tipo 2. Aquellos comprometidos en la individuación. Newton observó que personas activamente involucradas en su propio proceso de individuación, terapia, trabajo interior, práctica espiritual, a menudo pueden manejar la percepción superior sin defensividad. Pueden no poseerla ellos mismos, pero comprenden su valor. Newton escribió: «Aquellos que han comenzado a conocerse a sí mismos pueden soportar ser conocidos por otros». Tipo 3. Contenedores naturales. Newton identificó individuos que, aunque no poseen percepción superior ellos mismos, tienen lo que llamó función contenedora natural, la capacidad de sostener contenido psicológico sin ser abrumados por él. Estos podrían ser individuos maduros que han capeado desafíos significativos de la vida. Son como árboles antiguos cuyas raíces profundas les permiten permanecer estables incluso cuando sostienen y nutren a otros durante las tormentas. El proceso de reconocimiento. Newton
Desarrolló indicadores específicos para identificar relaciones seguras. Hacen preguntas genuinas sobre tus observaciones en lugar de defenderse inmediatamente contra ellas. Pueden reconocer sus propias contradicciones y limitaciones sin vergüenza. Demuestran lo que Newton llamó mentalidad psicológica, interés en la realidad interna. Mantienen estabilidad emocional cuando se enfrentan a verdades incómodas. Muestran curiosidad genuina sobre la conciencia y el crecimiento. Protocolo de revelación gradual. Newton enseñó un proceso cuidadoso para revelar habilidades perceptivas. 1. Comienza con observaciones pequeñas y gentiles. 2. Nota su patrón de respuesta a la retroalimentación. 3. Evalúa si se vuelven defensivos o curiosos. Practica compartir una pequeña observación con alguien y nota su respuesta. ¿Qué cambiaría en tu vida si pudieras encontrar a esas pocas personas que verdaderamente entienden tu forma de percibir el mundo? Comenta: voy a probar esto, si vas a aplicarlo hoy. Porque la percepción superior integrada sirve tanto al desarrollo individual como colectivo, Newton veía la individuación exitosa como esencial no solo para el bienestar personal, sino para la evolución de la conciencia humana misma. Newton escribió en El yo no descubierto: el individuo siempre ha sido el portador del espíritu viviente, aquel que produce el cambio en la sociedad. Él creía que los individuos que integran exitosamente la percepción superior se convierten en lo que llamó portadores de cultura, personas que ayudan a evolucionar la conciencia. Etapa 1. Reconocimiento sin abrumamiento. La primera transformación ocurre cuando aprendes a reconocer tus habilidades perceptivas sin ser aplastado por ellas. Newton llamó a esto aceptación consciente de la función superior. Newton escribió: el comienzo de la sabiduría es el reconocimiento de lo que uno realmente es, no lo que uno desea ser o teme ser. Es como aprender a sostener una antorcha que ilumina tanto las bellezas como las sombras del mundo. La luz no cambia, pero tu capacidad de sostenerla sin quemarte sí. Etapa 2. Integración sin aislamiento. La segunda etapa implica aprender a usar tu percepción constructivamente mientras mantienes relaciones significativas. Newton llamó a esto individuación social, convertirte auténticamente en ti mismo mientras permaneces conectado con otros. Newton observó: la persona individuada no se retira del mundo, sino que se involucra con él más conscientemente. Etapa 3. Servicio sin sacrificio. La tercera transformación sucede cuando tu percepción se convierte en un regalo que ofreces en lugar de una carga que cargas. Newton lo llamó participación consciente, usando tus habilidades al servicio de otros sin agotarte. Identifica una forma en que tu percepción podría ayudar a otros sin desgastarte. ¿Cómo podrías usar tu don de percepción para servir en lugar de sufrir? Newton creía que los individuos que integran exitosamente la percepción superior cumplen una función evolutiva vital. Ven lo que la conciencia colectiva aún no está lista para reconocer, ayudando a preparar a la humanidad para pasos de desarrollo necesarios. Newton escribió: lo que no se lleva a la conciencia nos llega como destino. Las personas altamente perceptivas que aprenden integración ayudan a hacer conscientes los contenidos inconscientes antes de que se manifiesten destructivamente en el comportamiento colectivo. Pero advirtió sobre trampas específicas que pueden descarrilar esta transformación. Trampa 1. La inflación. Newton escribió extensamente sobre la inflación psicológica, cuando los individuos se identifican con su función superior, en lugar de integrarla conscientemente. Advirtió: el peligro es que el ego se identifique con el arquetipo, llevando a una inflación que corta al individuo de las relaciones humanas. Es como un astrónomo que descubre una estrella nueva y luego comienza a creer que él mismo es una estrella.
La percepción se convierte en identidad y la claridad se transforma en arrogancia. Trampa 2. La justificación del retiro. Newton documentó casos donde individuos usaban su percepción superior para justificar un retiro completo de la sociedad. Se convencían a sí mismos de que otros eran demasiado inconscientes para valer la pena involucrarse, lo cual Newton reconoció como superioridad espiritual enmascarada como sabiduría. Newton desarrolló prácticas continuas para mantener una integración saludable. Soledad regular para distinguir tus propios contenidos psicológicos del material absorbido. Elección consciente sobre cuándo y con quién involucrar tus habilidades perceptivas. Esta semana dedica 10 minutos diarios a la soledad completa, sin distracciones, sintiendo dónde termina tu conciencia y comienza la de otros. Piensa en quién serás cuando la percepción hipersensible ya no te controle. Elige una técnica. Practícala por 7 días. Te transformarás.